¿Le puedo hacer la última pregunta sobre Cuba? ¿Es dictadura o no es dictadura? No, es un régimen de partido único, ¿no? Más o menos como en China. Por supuesto, el legado de Fidel es innegable como un paradigma no solamente latinoamericano, ¿no?, sino mundial. ¿Qué opina usted de Venezuela? ¿Hay o no dictadura allí? No, no existe dictadura en Venezuela. ¿Cuba? Tampoco. No existe Tampoco. Cuba vive en completa democracia y nunca ha existido ningún tipo de dictadura. Es lo que muchos políticos peruanos y de todo el mundo dicen sobre la isla, manifestando que Cuba es un paraíso tropical, el Edén americano por así llamarlo, y que situaciones como la Revolución Cubana de 1959 y el comunismo es lo mejor que le pudo haber pasado. Los regímenes autoritarios del siglo XXI son distintos de los del siglo XX. En países como Rusia o Venezuela hay partidos de la oposición, aunque, por lo general, son títeres o su acceso al poder está completamente vetado. Tampoco existe una censura explícita, pero los medios saben muy bien lo que pueden y no pueden publicar, a menos que quieran ser asfixiados hasta la muerte o que sus periodistas sean perseguidos. Y los ciudadanos gozan de una relativa libertad de expresión, a menos que lo utilicen para cuestionar en serio el poder. En ambos casos, el poder judicial está controlado, la economía está muy dirigida y todos los mecanismos de poder se someten al líder. ¿Son dictaduras? En muchos sentidos, sí, pero saben que necesitan una cierta apariencia democrática, como es el caso de Venezuela-Rusia. La excepción son las viejas dictaduras comunistas que, como China y Cuba, increíblemente han sobrevivido hasta el siglo XXI, y sobre todo Cuba. En la isla, continúa gobernando un régimen de partido único, el sector privado es muy pequeño, el gobierno apenas está abandonando ahora la gerontocracia y sigue siendo ineficiente. Está al frente de todos los medios de comunicación relevantes y da al ejército unos privilegios inmensos. Cuba es aún cruel, ineficaz y desde hace 30 años, además anacrónica. Las protestas que estallaron el 11 de julio del 2021 a causa de la inmensa carestía de productos básicos, los cortes eléctricos y la mala gestión de la pandemia fueron recibidas por el gobierno con la retórica de siempre. ¿Y cómo respondió el presidente de Cuba? Pues con las mismas pachotadas de siempre. Miguel Díaz-Canel, en una comparecencia televisiva junto a los pesos pesados de su gobierno, dijo las sandeces de siempre, que los ciudadanos no están expresando quejas legítimas, sino que son mercenarios y contrarrevolucionarios, y que si en la isla hay problemas, están provocados por Estados Unidos y su bloqueo. Además pidió a sus verdaderos fieles a la revolución originaria que salieran a enfrentarse con los manifestantes, alegando que la calle es de los revolucionarios, reiterando un viejo dicho castrista. A ver, esto lo vienen usando toda una vida, diciendo que todo lo malo que les pasa no es por culpa de su sistema comunista, sino que es culpa del bloqueo al que los tiene sometido el maligno imperialismo yanqui estadounidense, lo cual es un mito. La verdad es que Cuba no padece ningún bloqueo debido a que Estados Unidos no usa fuerza militar para impedir ningún tráfico económico. Lo que tienen es un embargo comercial, y esto fue porque Fidel Castro expropió y nacionalizó empresas extranjeras y se adueñó de ellas, y desde entonces Estados Unidos, como hubiese hecho cualquier otro país, decidió no comercializar nunca más con Cuba. A mí ya me da risa, por no decir pena, cuando el presidente cubano dice que están como están por el, entre comillas, bloqueo económico por parte de Estados Unidos, cuando la verdad es que ellos están así por culpa de ellos mismos, por la pésima clase dirigente que tienen, y que por su culpa tienen un país empobrecido. Además, ¿por qué se quejan? Si se suponen que ellos son comunistas y que están en contra del libre comercio, ¿para qué quieren comercializar con Estados Unidos si ellos son el capitalismo personificado? El verdadero bloqueo que tiene Cuba ahora mismo es el comunismo, y obviamente los que pagan los platos rotos son los ciudadanos. Es por eso que salen a marchar, a protestar para tratar de salvar su propio país. Eso podría pasar también con nosotros si Cerrón decide algún día implantar un sistema comunista en nuestro país. Y por cierto, también tengo su biografía no autorizada para que vayas a verlo después de suscribirte a mi canal y darle like a este video, que aunque no lo creas, me ayudas un montón para que más personas conozcan este canal. Bueno, como decía, podrá el gobierno cubano engañarse a sí mismo, pero no a sus ciudadanos, ni a la comunidad internacional. Las protestas vividas este 11 de julio son las mayores desde 1994 y quizás marquen un punto de no retorno. La pandemia ha exhibido cruelmente las carencias del castrismo y exacerbado las penurias de la isla. El sistema de salud ahora mismo está por los suelos, y eso de que en Cuba sus ciudadanos tienen la mejor atención médica del mundo es la mentira más grande del mundo.
Sus pobladores hace décadas sufren del pésimo servicio de sanidad que el Estado les ofrece. Y sí, la medicina en Cuba es gratis para todos, y por lo mismo de ser gratis en un país corrupto, es precaria. Aunque claro, la fachada que vende Cuba de que tienen las mejores clínicas del mundo es cierto solo para los extranjeros que pueden ir y pagar este tipo de servicios, no para sus habitantes. ¿Hay faltante de medicamentos en los hospitales públicos de La Habana? Sí, como no, reconocido incluso por el propio gobierno. La farmacia, por ejemplo, hay unos 800 medicamentos que no hay ahora mismo. Solo pueden atenderse en estas clínicas donde hay de todo, donde realmente no falta nada, donde el servicio es de excelencia de primer mundo. Son personalidades extranjeras que tienen mucha afinidad con el gobierno o personalidades que tienen mucho dinero y vienen a que les resulta un poco más barato que en sus países. Responder con represión no ayudará. Los males de Cuba son excesivos como para mantener este tipo de farsa. Y no es llenando calabozos de opositores, disidentes y artistas como se va a solucionar el problema, pues ya el ejército y la policía han llevado a cabo decenas de detenciones, singularmente de periodistas. Y se ha limitado mucho el acceso a internet, que por primera vez en la isla se estaba utilizando para coordinar las protestas. La discusión sobre si Cuba es una dictadura es ridícula. Aún así, hay muchos políticos y personajes por el mundo alegando lo contrario. ¿Es una dictadura la de Cuba, sí o no? Y justifica. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Hay un elemento destacable, digo, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. En Cuba no hay niños. ¿Qué en Cuba está viviendo él? ¿Cómo? Perdón, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. Debajo de mi casa vivían 2 personas que se murieron de frío. Perdón. No. A ver, ¿qué Cuba estaba hablando? ¿Que no hay desnutrición infantil? Bueno, ¿tú has ido al campo cubano? ¿Has visto al campo cubano? ¿Has visto a los niños cubanos? ¿Me vas a decir a mí que no hay desnutrición infantil? Las estadísticas de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no entra a Cuba. Ya voy, Luis, pará. Las Naciones Unidas no entra a Cuba, no tiene estadísticas verificables. No, perdón, usted dijo que en Cuba no hay desnutrición infantil. Claro, que no es lo mismo. La UNESCO no entra a Cuba. La UNESCO tiene un departamento en Cuba que está controlado por la seguridad del Estado. Que dice lo que le dice el Partido Comunista Cubano y lamentablemente... Entonces la UNESCO son tarados, no sé. Perdón, sí, son tarados. Bueno, porque por tal de mantener un puesto dentro de Cuba, sacrifican la legitimidad de su discurso. Y a todos ellos solo les digo algo. No hay democracias en la que un mismo partido gobierne más de 60 años sin alternancia, por no hablar de todo lo demás. Así, la posición del gobierno peruano empieza a ser absurdamente prudente. Se entiende que quiere mantener una posición moderada para no dañar sus opciones de influir en la isla y en su economía durante su posible transición a la democracia, cuando se produzca una apertura económica real. Sin embargo, todavía falta mucho tiempo para ese momento, y no estaría de más que los comunicados, las declaraciones y las acciones fueran un poco contundentes. Quieran o no quieran, por su propia definición, Cuba es una dictadura proletaria o un estado socialista, establecido así en su propia constitución. Los cubanos ya han sufrido durante demasiado tiempo y toda solidaridad con los manifestantes es poca. Estaría bien, además, que Estados Unidos por una vez por todas retirase su embargo. Es muy probable que ni contribuya a debilitar el régimen ni propicie su caída. Hay que tener una valentía asombrosa para protestar en un régimen como el cubano, una de la que carecemos la mayoría de que vivimos en democracias. Cuba es una dictadura anacrónica, y parece previsible que siga siéndolo. No está claro qué deberíamos hacer con esta constatación, pero lo que sí sabemos es que el gobierno de Cuba hará lo que haga falta para mantenerse en el poder, sin necesidad siquiera de fingir que es lo que no es. Es que yo no sé en qué mundo vive usted cuando dice que en Cuba la sanidad. Yo tengo una hermana que lleva 7 años viviendo en Cuba y con la cartilla de racionamiento no le llega ni para terminar el mes. No hay medicinas. Ahora mismo hay epidemia de sarna y epidemia de hepatitis y están con remedios naturales que dicen las abuelas de toda la vida porque no hay medicinas. Y yo la mando medicinas y se las quedan los funcionarios de aduanas. Esa es la realidad de Cuba, señor Santiago. ¿Pero usted qué quiere vender? Si solo hay miseria, Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿También crees que en Cuba se vive en una dictadura o de lo contrario piensas de que ellos viven en una completa democracia? ¿Te gustaría vivir en un país con una clase política similar a la cubana? No te olvides de comentar. Con gusto te leeré en los comentarios. Si te gustan los videos de política, sociología, psicología, entrevistas, biografías no autorizadas y demás, estás en el lugar correcto. Si quieres estar atento a los nuevos videos, no te olvides de suscribirte a mi canal. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos para que YouTube pueda seguir recomendando mi contenido. Es evidente que ningún país puede sobrevivir aislado del resto del mundo, menos aún en un mundo globalizado.
Tal es el caso del embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba, que, si bien se produjo por culpa del comunismo, Estados Unidos también buscaba crear una situación de pobreza y desabastecimiento en Cuba lo suficientemente grave como para que el mismo pueblo cubano se levantase y derrocase al régimen cubano para que se instaure una democracia afín a los Estados Unidos e incrementar su influencia política. Un gran espectro recorre el mundo, es el espectro del capitalismo. El futuro de Cuba en cualquiera de los casos debe estar ligado a un relanzamiento de los procesos de integración latinoamericanos. Es esencial avanzar hacia su integración. De lo contrario, no solo seguirán condenados a mantener fuertes desigualdades y elevadas tasas de pobreza, sino que se alejará la posibilidad de que el conjunto del mundo pueda tener un desarrollo más equilibrado y sostenible. Nadie puede evitar el progreso, acepta el futuro.